Aló, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran esta tarde? Buenas tardes, Juan Carlos. Bien. Tardes, Juan Carlos. Hola, ¿cómo estás, Buenas Gabriel? tardes, Juan Carlos. No, Juan Hola, Carlos. ¿qué más, Juan? ¿Cómo van? ¿Todo bien? ¿Qué tal fin de semana pasaron? Bien, bueno, me alegra. Bueno, el día de hoy vamos a hablar ya, vamos a empezar el tercer tema de la clase, en donde estamos enfocándonos ya directamente, vamos a enfocarnos a hablar las cargas y las diferencias que existen cuando evaluamos o estimamos cargas para el diseño de puentes, ¿no? Entonces, como siempre, de pronto preguntas acerca de los temas que hemos visto la anterior semana que quieran realizar, que les haya surgido o alguna inquietud que tengan. Y si no hay de pronto eso, pues vamos a revisar la actividad de preparación de esta semana. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno, genial. Entonces, para esta semana tenían que investigar un poco ya en el código. Se supone que ya todo el mundo debería tener la norma, la que vimos la anterior clase, ¿recuerdan? Y ahí quería preguntarles, ¿cuál encontraron? ¿La octava edición o la novena? Estaba nomás. Solo octavo. Solo la octava. Bueno, genial. Entonces, ahora, quiero que en esta clase recordarles y mencionarles algo, ¿listo? Para los exámenes, ciertamente, ¿sí? Nosotros tenemos un libro guía, que es el libro que les mostraba del profesor peruano, que nos va a servir para la parte teórica. Sin embargo, ya he identificado que en algunas tablas y en algunas ecuaciones, las tablas y las ecuaciones del libro están mal, ¿ya? Por lo cual, para los exámenes, repito de nuevamente, para los exámenes, siempre van a hacer sus formularios y van a sacar las tablas de la octava edición de la norma del AASHTO. ¿Estamos claros? ¿Listo? Bueno, tengan en cuenta eso. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar quién quiere presentar la pregunta de esta semana. Era Yo, acerca de... Yo, profe. yo. Ya, a ver, Yo entonces, también. Yo. mire a Yo. Lucía, a ver, mire a Lucía, Gabriel, Felipe, Alison, Milton y Joana. ¿Ya? Esos fueron los primeros que vi. Lucía, Gabriel, Felipe, y ahora no me acuerdo cómo es que era. Alison, Milton y Joana, creo que dije. Ya, entonces, empiecen. Ah, creo que les tengo que Le puede habilitar. Sí. Entonces, la pregunta es, bueno, en Lashto, ¿sí? Nosotros vamos a diseñar para vehículos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los vehículos que considera el ASHTO y que los llama HL93? Entonces, arrancamos. Ya. Ya. Entonces, la ASHTO dice que se diseñe con el HL93. El HL93 consta de dos partes. La primera es una carga vehicular y la segunda es una sobrecarga, que se sigue considerando viva, o sea, se mayora con el coeficiente de las cargas vivas. Como parte del vehículo, se puede tratar o de un camión de diseño o de un tándem de diseño. Ya muestro a continuación qué es cada uno. Pero la idea es que no se aplican estos dos a la vez para la mayoría de casos, sino que se escoge el que le haga el efecto como más severo al puente. Entonces, de las cargas que estaban en la anterior diapositiva, el camión de diseño consta de 3 ejes. El primer eje tiene 3.63 toneladas, 1452 y 1452, o en el código del ASHTO es 8, 32 y 32. Y están separados entre el primero y el segundo eje, 4.27 metros o 14 pies, y la segunda separación entre el segundo y tercer eje es una distancia variable entre 14 y 30 pies o 4.27 metros y 9.14. La idea es que se debe, o sea, dependiendo del caso del puente que se está analizando, variar esta distancia de manera de producir el efecto más drástico en el puente, y ahí se escoge esa como la distancia. De igual forma, si es que se fuera a modelar el puente, este camión se representa
como viéndole de espaldas, digamos, con una separación de 1.80 metros y la idea es que se le pone al camión totalmente al costado, bueno, no totalmente al costado, se deja 60 centímetros del borde y esto crea una condición de carga que es como que más fuerte para el puente a que si se les entrara en el carril de diseño, que es de 3.60 metros, como ya habíamos visto. De ahí el tándem de diseño son solo dos ejes que tienen aquí 25 y 25 kips o 11.34 toneladas en cada una y están separadas 1.20 metros y la sección viéndole como de frente es la misma que para el otro. Y finalmente el tándem de diseño se debe poner una carga linealmente distribuida en 3 metros o en 10 pies. ¿El Y tándem esta de carga, diseño o la ay, línea de diseño? perdón, carga de carril. La carga de carril de diseño va en 3 metros y esta se acompaña del otro. Entonces, también se le debe ubicar de manera que genere en el carril el efecto más drástico. Y aquí está lo que decía, que se toma la combinación más crítica de vehículo, que es de estos dos, y carril de diseño. Ya. Ya, muy bien. Muy bien, Lucía. Completo. Gracias. Siguiente. Ya, ya comparto. Sí, se ve. Ya. Sí. Bueno, yo también estaba viendo y también tenía lo mismo, que habían tres tipos de carga, de camión, de carril o de tándem, y que podía ser, o sea, como dijo la Lucy, la del camión y la del tándem más la del carril, o sea, camión o tándem más carril. De ahí, de la carga del camión, vi que la vía tiene 3.6 metros de ancho y que la separación entre los ejes tenía que ser de 1.8 metros transversal y longitudinal de 4.3 y los siguientes entre 4.3 a 9 metros de separación longitudinal. Y tenía también son las imágenes de donde se puede ver esto visualmente. De ahí en la carga tándem tenía que era un par de ejes de 11 toneladas con una separación de 1,2 metros y las ruedas transversalmente tienen que estar separadas también 1,8 metros. Y lo de carga de carril, que era una carga de 950 kilogramos sobre metro, uniformemente distribuida en la dirección longitudinal y que transversalmente la carga del carril se distribuye en un ancho de 3 metros, que Ya. era lo que yo había podido encontrar. Ya. ¿Preferencias que tienes ahí? Sí, cerré. Ya. En referencias había visto un PDF que se encontraba en esta página y en las páginas 8 y 9 estaban estas tres cosas. Ya. Bueno, muy bien. Gracias. ¿Quién era el siguiente? Creo que yo. A ver. Bien, prácticamente ya lo han dicho, la sobrecarga vehicular sobre las calzadas de puentes son designados como HL93. Deberán consistir en una combinación de tres diferentes cargas, el camión de diseño, el diseño en tándem y el diseño de carril de diseño. Bueno, cada carril de diseño considerado deberá estar ocupado prácticamente por el camión de diseño o bien el tándem de diseño en coincidencia con la carga de carril de diseño. En cuanto al diseño del camión, bueno, aquí está repetido, perdonarán. El camión consiste, como bien ya han dicho, en un eje delantero de 35 kilonewtons, un eje intermedio y trasero de ambos 145 kilonewtons. La separación entre el eje delantero y el eje intermedio se fija en 4.3 metros, mientras que la separación entre el eje intermedio y el trasero varía entre 4.3 a 9 metros. Esto para producir las solicitaciones máximas. Finalmente, tiene una separación, digamos, de llantas de un mismo eje o transversal de 1.8 metros. Y para estos casos sí se considera, digamos, el incremento por carga dinámica. El diseño en tándem prácticamente consiste en un par de ejes de 110 kilonewtons con una separación de 1.2 metros. Igual la separación transversal de ruedas es de 1.8 metros. Y en este caso también se considera, digamos, el factor de impacto o carga dinámica.
Como especificaciones, igual encontré que para los dos casos se debe ubicar transversalmente, o sea, el camión o tándem de diseño se deberá ubicar transversalmente de manera que ninguno de los centros de las cargas de rueda esté a menos de, para el diseño del vuelo del tablero, 0.3 metros a partir de la, digamos, de la baranda, me parece. Y para el diseño de todos los demás componentes era 600 milímetros, que era a partir del borde del carril de diseño. Para la carga del carril de diseño, aquí, como ya han dicho, es de 9.3 kilonewtons, uniformemente distribuida en dirección longitudinal, y se asume que las cargas ocupan 3 metros transversalmente dentro de un carril de diseño. En este caso, las solicitaciones por carga del carril de diseño no se sujetan al factor de impacto. Y finalmente, la aplicación, digamos, de la carga HL93 va a resultar en la combinación de uno de estos, o sea, el mayor de estas tres combinaciones: efecto tándem de diseño más efecto de la carga de diseño del carril, efecto del camión de diseño más efectos de la carga de diseño del carril, y tanto para momentos negativos entre puntos de inflexión como para reacción en pilas, interiormente solamente el 90% de dos camiones en los cuales se encontrarían separados a una distancia de 15 metros mínimo, más 90% de la carga del carril de diseño. Eso es prácticamente lo que yo encontré. Ya, muy bien. Las diapositivas las hiciste tú, ¿no es verdad? Sí, así es, Juan Carlos. Ya, están muy bien. Muchas gracias. 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 Siguiente. Creo que yo. Alison. Ahí se ve. Ya, bueno, como ya dijeron mis compañeros, yo también, bueno, investigué sobre la carga HL93 y bueno, es ese modelo teórico utilizado por la AASHTO, expresado por los vehículos. Y bueno, no voy a repetir de nuevo las dimensiones porque ya lo hicieron, pero de forma general también lo importante que ya dijeron también mis compañeros es que se consideran los efectos mayores entre los ejes más pesados, que son estos de aquí, entre la distancia de 4.27 y 9.14 metros. Y bueno, aquí está otra fotito del camión de diseño, que sería el primero. De ahí también el tándem de diseño, que como ya explicaron, tiene estos dos ejes de 25 kips separados por 1.20 metros. Y aquí también se ve la sección del carril de diseño, que es para 3.60 metros. Y igual la carga de carril de diseño, que era esta de 9 kilonewtons o los 952 kilogramos por metro, distribuida de manera longitudinal. Y esto lo obtuve del libro texto guía. Pero también yo estaba investigando en una tesis de la Universidad Central y encontré que también hay otros tipos de camiones estándar tipo H que se reconocían estos dos, 1544 y 2044, y eso como que me pareció interesante porque también estaba como que parte de los diseños dados por la AASHTO, ahí decía en el título de la tesis. Entonces, bueno, yo lo decidí poner para ver que, me pareció interesante. Y bueno, decía que, bueno, el primero, era un camión tractor. Y decía que estaba compuesto de dos ejes, un delantero que transmite a la calzada un 20% de la carga total y un posterior que transmite lo que resta, el 80%. Y de igual forma aquí estaban una tabla daba de la descripción del peso en toneladas 100 kilonewtons de cada eje, tanto el delantero, posterior y el carga de la rueda. Y aquí está como que el diagrama de la distribución de las cargas y del tipo de camión que sería tanto para los dos tipos y es solo tipo H de forma general. Y también tenemos un HS, decía, que era como un semi-remolque. Y de igual forma daban la descripción de los ejes, tanto delantero posterior, pero también del eje del semi-remolque y de la carga, y este era un poquito más largo. Entonces me parece interesante ponerlo porque también lo describían. Y de igual forma, siempre se trata de buscar como que el efecto mayor con una combinación de cada carga, dependiendo del tipo de camión que hemos decidido utilizar para el diseño. Y que en todos los sistemas, tanto H o HS, se consideran aplicados para un ancho de vía de diseño, como se ve aquí. Ya, muy bien. Una pregunta, y de lo que, a ver, déjame sumar el peso del eje, del último camión. ¿Cuánto suman el peso de todo el camión? De este. Este de aquí. Serían 27, o sea, este es supremamente más pesado que el del... Ajá, eso por eso me pareció interesante porque era súper más grande. Y no sé, como estábamos hablando de que se utiliza el mayor efecto,
Entonces dije, tal vez se puede utilizar como que uno más pesado. Ya. Bueno, interesante. Está bastante más pesado este camión, ¿no? Ujú. Lo cual me hace, porque bueno, se supone que en nuestras vías, si ustedes han visto de pronto por cuando uno transita, los camiones más grandes pues serían los tractocamiones, los que llevan los containers, por ejemplo, Ujú. suponiendo ese tipo de vehículos, ¿no? Y ellos tienen un límite de peso, no pueden pesar más de 40 toneladas y los pesan cada cierta distancia, ¿no? Este camión que tú tienes seguramente pesa más de 40 toneladas. Si hay un eje que pesa 100, creo que veo. Ajá. Hay un eje que pesa Newtons. 10 toneladas. A ver, Aquí están en toneladas. ya, 35. Ah, ya, 14. Ajá. 14. Ah, pesa más o menos lo mismo, el más grande. Ujú. Sería 35, 14 y 14. Sí. O sea, serían 28, bueno, algo así como 30. Ah, no, es mucho más pesado, ¿no? 30 y... Ah, no, más liviano, 33. Más o menos lo mismo, ¿no? Ujú. Ya, Sí, bueno, pero interesante, ¿no? Bueno, entonces, ¿faltaba alguien más? Creo que faltaba alguien más. Muy bien, Alison. Muy buena la investigación aparte, ¿no? Eh, ¿Faltaba alguien más? ¿O creo que estos... Sí, pero básicamente es como decir lo mismo. ¿Quién Tengo era? igual, ¿Tú? sí, tengo casi lo mismo, o sea, es lo mismo. Solo tengo las dimensiones y lo que sería gustando. Ya, muéstranos. Te O sea, muestro. yo sé que todos deben tener lo mismo, no pueden tener distinto, ¿no? Pero quiero ver tu dedicación a tu investigación. Aquí está. Sí le puedes ver. ¿Sí? A ver, Ya. explícanos, Milton. Sí, primero dice que el camión usa una sobrecarga para este diseño de puentes, que es el HL93, que contempla es el camión de diseño, el tándem de diseño, el carril de carga de diseño, y es porque fue en el año de 1993. Igual que lo que estaba explicando mi anterior compañera, de que es un camión similar al HS2044, el cual de 12 ejes tiene un peso total de 40 libras. ¿Ya? 40.000. Sí, 40.000 libras. Y bueno, aquí también dice que el ancho de vía de diseño igual son los 3.6 metros que se necesita. Aquí también está otra imagen, igual con las dimensiones que es de 4.3 metros, de 4.3 a 9 metros, y esta distancia se puede variar para lograr como que la solicitación crítica para el diseño. Acá también esta imagen igual, las cargas, que es los ejes delanteros, que es 35 kN, 145 kN, 145 kN, estos ejes de aquí. Igual que la distancia entre las llantas es de 1.8 metros. Y también decía que, bueno, aquí también están las demás dimensiones para los ejes del tándem. Y también decía que luego de hacer este diseño de tándem, de carril diseño, también en las solicitaciones que son tres componentes que decía que era la carga de camión de diseño, más la carga de carril de diseño, el tándem de diseño, más igual la carga de carril de diseño, pero en este caso, en el último caso, que es 90% más los dos camiones de diseño que se separan a una distancia de 1.5 metros, y que en esta distancia también, en esta distancia de los dos ejes traseros, estos dos ejes de aquí, tienen que estar fijados a una distancia de 4.3 metros, y que eso se suma a un 90% de la carga de carril de diseño. Y luego se elige la solicitación crítica al diseño. Listo. Bueno, muy amable, gracias. No. Bueno, Carlos, yo entonces, tengo una pregunta. dime. Verás, es como dice que son la carga vehicular, es la combinación del tándem y del camión de diseño, ¿no es cierto? Pero ¿por qué se dice tándem si no es un camión que tiene un eje tándem? O sea, es más que nada como que dos cargas de 25. ¿Por qué se dice tándem? Sabes, prácticamente cuando nosotros estamos hablando del tándem, digamos que es la idea del tándem es asociada a dos ruedas, dos ejes pegados, algo así. Como la distancia es corta, le llaman tándem,
No es algo como que nosotros en pavimentos estamos acostumbrados que el eje tándem son dos ejes totalmente juntos, ¿no? Pero sí, yo también estoy de acuerdo contigo en donde no le calza exactamente la descripción. Y lo que trata de simular, pues, es un vehículo de dos ejes, ¿no? Entonces sí, es como algo confuso esa parte, pero no es un eje tándem, en eso estamos de acuerdo. Ujú. Listo. También tenía otra pregunta porque, o sea, en el HL93 dice que hay 4 casos. En el primer caso, que es el carga de carril y el tándem. Pero en los siguientes casos donde se ponen ya 2 camiones o un camión de diseño, o sea, quiero entender que esto es como para un puente como que si fuese un carril, ¿no es cierto? Entonces, el diagrama de momentos que me daría de esta ilustración en el plano tendría que ser para cada carril del puente. Ya, sí, justamente lo vamos a hablar ahorita que hablemos lo de carga viva vehicular, pero sí, tú vas a diseñar para un solo carril en el puente y de ahí vas a multiplicar el efecto por el número de carriles que hay, ¿no? Entonces, se diseña para un solo carril. Ya. Ya ahorita lo vamos a hablar como más en detalle para que lo entiendas, ¿listo? Listo, gracias. Bueno. Listo, entonces, hoy vamos a arrancar ya la parte de las cargas, ¿no? Entonces, hablando de cargas, digamos que lo principal acerca de las cargas es identificar las diversas configuraciones de carga que se consideran y deben considerarse para el diseño de este tipo de estructuras, ¿no? Entonces, vamos a arrancar primero con lo que serían las cargas permanentes, que se conocen así. Entonces, las cargas permanentes, como su nombre mismo lo indica, son aquellas cargas que una vez construidas la estructura o la superestructura, pues ya se quedan ahí fijas, ¿no? Dentro de las cargas permanentes, nosotros vamos a tener cierta nomenclatura, ¿no? Entonces, ustedes recordarán que en el ACI o generalmente la NEC, toma la letra D para carga muerta, ¿no? Por sus siglas en inglés, o mejor dicho, su nombre en inglés, dead, ¿no? L para carga viva por live, etcétera, ¿listo? Entonces, aquí, al ser el ASHE una norma norteamericana, también toma unas siglas para denominar cierto tipo de cargas, ¿listo? Entonces, en este caso, la carga permanente puede ser la carga permanente de los components o de sub-C, ¿listo? Entonces, esta se refiere a la carga muerta de componentes estructurales del puente. ¿Listo? Entonces, en esta parte, nosotros vamos a tener, por ejemplo, lo que sería el peso de la losa superior, de las vigas, de las columnas, de las viguetas, etcétera. ¿Listo? También tenemos otra que es bastante importante, que sería la carga de W, que son las cargas muertas de superficie o wearing surface, en donde se incluyen la parte de servicios públicos. Juan Carlos, ¿puedes repetir a qué era la W? De wearing, en la palabra wearing en inglés, Ah, ya. como de vestimenta, algo así. ¿Listo? Y pues de ahí vamos a tener también las cargas que son permanentes, pero que son permanentes debido al terreno, ¿sí? Entonces tenemos la E sub B, que es la presión del terreno y que produce o que es del tipo vertical. ¿Listo? Entonces, hablando un poco acerca de estas cargas, ¿sí? La carga muerta la evaluación de la carga muerta sobre puentes es muy similar a lo que nosotros hacemos para edificios, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, la carga muerta
en edificios, pues se calcula evaluando el volumen del sistema o del elemento que estoy queriendo analizar, multiplicándolo por el peso específico del material que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el AASHTO y en el libro también van a encontrar tablas ustedes en donde van a aparecer lo que serían las cargas que se utilizan como pesos específicos de los materiales más comunes sobre puentes. Entonces, nosotros, por ejemplo, aquí tendríamos la del concreto de peso normal, ¿sí? En donde el valor es 0.145. Esta tabla que tengo aquí está en kips sobre pie cúbico o KCF. ¿Listo? Y asimismo también tenemos lo que sería la parte de los materiales bituminosos, o sea, asfaltos, por ejemplo, con un valor de 0.14 kips por pie cúbico, ¿no? Entonces, ese valor de 0.145, ¿sí? En kips por pie cúbico equivale a aproximadamente 23.54 kilonewtons por metro cúbico, ¿no? Y el de 0.14 vendrían a ser 22. Este de acá vendrían a ser 22 kilonewtons por metro cúbico. ¿Listo? Entonces, estos son valores que nosotros vamos a utilizar para la evaluación de nuestro carga muerta en nuestra superestructura. ¿Listo? Ahora, aparte de eso, pues, ¿cómo vamos a evaluar la carga muerta? Pues va a ser algo muy sencillo, ¿no? Generalmente nosotros vamos a evaluar la carga muerta para lo que es la superestructura, ¿sí? Debido a la sección transversal de la superestructura. Entonces, el peso lo vamos a calcular como el peso específico por el volumen, ¿sí? Y esto, pues, un peso específico por un volumen, esto me va a dar como resultado una fuerza. ¿Listo? Pero también nosotros podemos querer el peso por metro o por unidad de longitud, para lo cual vamos a multiplicar el peso específico por el área del elemento que estamos nosotros analizando, ¿no? Y esto nos va a dar una fuerza por unidad de longitud. Entonces, como ejemplo, ¿sí? Vamos a calcular el peso por metro lineal de una barrera típica de nuestros puentes que vamos a utilizar para nuestros puentes que vamos a diseñar. ¿Listo? Entonces, nosotros habíamos hablado, cuando estábamos hablando en la anterior clase, un poco acerca de las barreras, que existían estas barreras que yo les decía que son las típicas barreras tipo 25-27, que son las barreras ya de concreto, ¿no es verdad? Entonces, esas barreras, aproximadamente para nuestra clase, vamos a considerar que el área de la barrera es igual a 25 metros cuadrados, toda lo que sería esta superficie, independientemente de cualquiera de las dos que nosotros queremos. ¿Listo? El ancho de la barrera, ya habíamos dicho que el ancho de la barrera vamos a considerarla para la clase que independiente de cuál sea, vamos a tomarla como 50 centímetros. ¿Listo? Y esto va a ser que, entonces, el centroide de esos elementos, pues están a 25 centímetros del extremo de donde yo ubique la barrera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? Ese va a ser el centro de gravedad. ¿Listo? Entonces, nosotros decíamos que el peso del concreto es igual a 23.54 kilonewtons por metro cúbico, el concreto reforzado. Lo que quiere decir que el peso por unidad
de longitud de la barrera va a ser igual a 23.54 por 0.25. El peso de la barrera será entonces 5.88 kilonewtons por metro lineal. Entonces, eso es lo que pesa por metro lineal una barrera, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a utilizar para nuestros cálculos, o ese valor, si quieren, pues no les puedo decir que esté mal, o lo vamos a aproximar a 6 kilonewtons por metro. Y listo. ¿Listo? Entonces, aquí yo calculé la sección transversal, y como yo sé que la barrera está a lo largo de toda la longitud del puente, pues la voy a colocar en mi modelo como una carga lineal distribuida por metro lineal de barrera. ¿Listo? Ahora, otra cosa que es importante, por ejemplo, aquí, cuando ustedes ven estas longitudes, yo les puse las tablas en unidades del sistema inglés y estas barreras en unidades del sistema inglés, porque todo viene del AASHTO, que es una norma norteamericana, ¿no? Entonces, para que tengamos en cuenta y de aquí en adelante sepamos manejar esto, vamos a hablar un poco acerca de la convención de las unidades en sistema inglés. ¿Listo? Entonces, nosotros sabemos que una pulgada, ¿sí? Son 2.54 centímetros, ¿no? Sabemos que 12 pulgadas son un pie, ¿sí? Que es un pie, es con una comita, ¿sí? Y eso equivale también a 30.48 centímetros, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo único que nosotros debemos conocer y acordarnos para hacer la transformación de unidades. ¿Listo? Ahora, fíjense que a ellos les encanta mucho tener una nomenclatura mixta. Entonces, van a poner unidades de longitud que van a estar igual o van a nomenclaturarse como un número con una en unidades de pulgada más otro número en unidades de pies. Entonces, esto significa, por ejemplo, si yo quisiera evaluar qué significa esta longitud de un pie, 9 pulgadas, pues no es nada más que sumar, ¿no? Entonces, un pie más 9 pulgadas de longitud, eso prácticamente me saldría que son 12 más 9 pulgadas, o sea, 21 pulgadas, o sea, 0.533 metros. ¿Listo? ¿Se entendió eso? Prácticamente es la suma de pies y pulgadas. ¿Listo? En esta parte, pues, pasar a centímetros, bueno, es como bastante fácil, ¿no? Pero digamos, la operación al revés, yo tengo, supongamos, 70 centímetros de longitud. Entonces, yo quiero pasarlo a la nomenclatura de pies pulgadas. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué hago? Lo primero es que los .70 metros los voy a dividir para transformarlos en pies. ¿Cómo los transformo en pies? Pues .3048. Y hago el factor de conversión, ¿sí o no? Entonces, esto me va a dar un número de 2,2966 pies. ¿Listo? Entonces, de aquí, yo voy a coger y voy a sacar el número entero. ¿Ya? Y ese va a ser mi valor que yo voy a colocar aquí en la longitud. Entonces, yo tengo 2 pies. Y ahora, como paso B, voy a coger el decimal, que en este caso serían 0.2966 pies. Y esto lo voy a pasar a pulgadas, o sea, multiplicándolo por 12. ¿Sí? Y eso 0.2966 por 12 me da 3.0
56 pulgadas. Con eso lo pongo aquí, 3.6 pulgadas. Y esa sería 0.70 metros, son 2 pies, 3.6 pulgadas, ¿ya? Entonces, quiero ver cuánto miden en pies pulgadas cada uno. ¿Se han dado cuenta que hay algunas aplicaciones que nos preguntan la altura así? Entonces, a ver, saquen cuánto mide cada uno en pies pulgadas. De estatura, ¿no? Por si acaso. Cinco con 5 pies, 8.5 pulgadas. 8.6 pulgadas. 5 pies, Cinco. 8.6 Bueno, pulgadas. Ya pasé. Ya, pues ahí le redondeas para tu novia gringa y le dices 5 pies, 6 pulgadas. A ver. 5.8 ya casi tendiendo a 5.9. 5.8, 5.9. A ver, las chicas. Yo tengo 5.4 yo tengo. Ajá, yo 5.3.8. 5.3, 5.4 casi, ¿no? La verdad, a mí sí es muy difícil, la verdad, de entender bien qué tan largo es eso. Es como que para los norteamericanos como que es tan normal que realmente igual que a nosotros, ¿no? Entonces, listo, ¿se entendió cómo se hace la conversión? Vamos a necesitar tablas que necesito que esto lo aplique, ¿listo? Para que sea rápido, no se hagan lío, ven que es fácil, no hay ningún problema, ¿listo? Ahora, entonces ya tenemos el peso de la barrera. ¿Qué otro peso? Pues nos interesa el peso de los andenes o veredas, creo que le llaman aquí, ¿no? Andenes o veredas, ¿no? ¿Listo? Entonces, nosotros habíamos dicho en la teoría que mínimo tienen un ancho de, ¿cuánto? 1 metro, ¿se acuerdan? Mínimo 1 metro y máximo, o sea, y que idealmente debería ser de 1.50. 1.50, ¿listo? Entonces, vamos a calcular el peso por metro lineal de lo que sería andén. Entonces, aquí le voy a poner mínimo 1 metro y ideal 1.50 metros. ¿Listo? Entonces, en la clase vamos a decir lo siguiente. Para una persona, mínimo, vamos a colocar 1 metro. Para dos, 1.50. Si yo en el examen les digo, tengo un andén de 1 metro, entonces, de una persona, de un lado y del otro de 2 personas para el otro lado del puente, entonces ya sabemos que tenemos de andenes en total 2.50 metros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, aquí digamos que dentro de la configuración, pues tenemos una evaluación de algo así, ¿no? Entonces, esto es una imagen que les mostré la anterior clase, una muy parecida, en donde aparecía el tamaño de lo que sería el andén, ¿no? O lo que sería la vereda. Entonces, nosotros vamos a tener aquí un espesor, ¿sí? Entonces, para nosotros, el espesor está rondando entre estos dos elementos, entre esas dos distancias, ¿listo? Entonces, 6 pulgadas aproximadamente son 15 centímetros y 8 pulgadas son aproximadamente 20 centímetros. Entonces, el ancho del andén va a estar rondando ese espesor, ¿listo? Ahora, nosotros tenemos también, o queremos calcular, el peso del andén longitudinalmente. ¿Se entiende? O sea, si yo quisiera reemplazar la carga del andén, ¿sí? Por una carga distribuida longitudinal que voy a aplicar en mi modelo longitudinal del puente. ¿Recuerdan? ¿Listo? Que es longitudinal y que es transversal en puentes. ¿Listo? Entonces, vamos a decir que vamos a calcular el peso
de un andén para una persona. ¿Listo? Entonces, el peso del andén longitudinal sería lo siguiente. Para una persona sería igual a este ancho va a ser 1 metro. El alto, vamos a decir que vamos a poner un andén de 20 centímetros. Y ahí lo estoy viendo lateralmente, transversalmente el área. De ahí tendría que multiplicar por la longitud, pero yo lo quiero representar con una carga por unidad de longitud. Entonces, para calcular esto, yo tendría que hacer 1 metro, que es el ancho, por el alto, que sería 20.20 metros, y eso por 23.54 toneladas fuerza, perdón, kilonewtons por metro cúbico, y entonces yo tengo un área por un peso específico, ¿eso qué me da? Una carga por metro lineal, ¿no? Entonces me da 4.71 kilonewtons por metro. ¿Sí? ¿Estoy bien? ¿Sí me dio lo mismo? 4.71 kilonewtons por metro. ¿Listo? Entonces, ese va a ser el peso de mi superestructura. Entonces, aquí, ¿cómo yo lo quisiera, lo puedo representar? Entonces, supongamos que yo tengo aquí los estribos de mi puente. Aquí tengo un puente con los estribos, la sección transversal. Y aquí yo tengo una columna intermedia, supongamos. Y aquí yo tengo mi puentecito. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Entonces, lo estoy viendo longitudinalmente el puente. ¿Sí? Entonces, mi carga del andén, pues sería en este puente una carga distribuida longitudinal por toda la longitud del puente de 4.71 kilonewtons por metro. ¿Listo? Juan Carlos, Ahora, dime. ¿por qué no pondría una carga en área, ya que es 1 metro de ancho ya? ¿Por qué no pondrías Igual largo, pero digo en área. Porque a veces vas a necesitar hacer que la carga toda quede en carga distribuida, porque vamos a hacer modelos de línea. O sea, vamos a hacer modelos de SAP como si la superestructura fuera una línea, ¿ya? Entonces necesitas saber la carga longitudinal. Porque aunque sí hay ciertos puentes que tú debes poner la carga como si fuera una presión, pues hacer la superestructura tridimensionalmente te consume un montón de tiempo. Entonces en la clase vamos a mirar los puentes que se pueden hacer o diseñar con métodos simplificados que se llama de análisis estructural, en donde tú puedes poner cargas así, distribuidas. ¿Listo? Ahora, esa sería la carga longitudinal. Ahora, si yo tengo la carga del andén, pero ahora transversal, para una persona, entonces, ahora lo que yo quiero saber es la longitud, ¿sí? Y lo voy a calcular para un metro lineal, ¿sí? Porque quiero, por ejemplo, coger este puente y sacar una sección transversal en donde el andén solamente va a tener 1 metro de largo, una franja unitaria, como cuando diseñábamos losas, ¿listo? Entonces, yo voy a coger de largo 1 metro lineal, ¿sí? Y entonces, lo que va a pasar es que ahora la sección transversal es diferente, ¿no? Entonces, yo tengo aquí mi puentecito. Supongamos que yo tengo aquí mi puentecito. ¿Listo? Y lo voy a ver como en perspectiva, ¿ya? Algo así. Ahí me faltan líneas, pero voy a dibujar solo esas. ¿Listo?
Entonces, sobre mi puente, yo voy a tener aquí mi andén, que va a ser un espesor. Este ancho, dijimos que era de 1 metro. Pero ahora yo quiero es saber cuánto es la carga que yo debo colocar para que para evaluar solamente 1 metro o un ancho unitario, un ancho unitario, pongámoslo. Un ancho unitario. ¿Listo? Entonces yo quiero solamente la carga que está del andén sobre este pedacito que va a ser mi ancho unitario. Entonces yo tengo que aquí. ¿Listo? Entonces ese es mi pedazo de andén que quiero evaluar cuánto pesa. Entonces, ¿qué hago? Como quiero coger y quiero ahora poner la carga del andén en una sección transversal, yo lo que voy a coger ahora es esta área del andén. ¿Listo? Y esa área del andén, para mis cálculos, van a depender del ancho unitario. Entonces, en general, por ejemplo, para puentes, en Estados Unidos se toman anchos unitarios que son de 1 pie. Ellos generalmente utilizan mucho los kips y los pies para las fuerzas. Kips sobre pie o unidades de longitud en pies. ¿Listo? Entonces, suponiendo que mi ancho unitario es 1 pie, ¿sí? Que esto es igual a 30.48 centímetros, ¿sí? Entonces, yo para evaluar esa carga, yo tendría que multiplicar el ancho unitario, que sería 0.3048, por el alto del andén, que dijimos que era 0.20 centímetros, ¿sí? Y eso lo multiplico por el peso específico del hormigón, que es 23.54 kilonewtons por metro cúbico, ¿no? Entonces, ¿cuánto me da? Me daría 1.43 kilonewtons por metro. ¿Listo? Entonces, ¿cómo está colocado esa carga? ¿Sí? Entonces, esa carga, cuando yo coja y la dibuje o la represente, esa es la carga que está contenida en una sección transversal de mi puente que tiene una longitud de 1 metro, ¿no? Entonces voy a dibujar aquí mi sección transversal. Del puente. Y prácticamente ese peso que yo estoy calculando acá, de 1.43, sería el peso que está así distribuido de 1.43 kilonewtons por metro. ¿Listo? ¿Se entiende cómo se aplican las cargas? Entonces, aquí en Ecuador y en Colombia, en Latinoamérica, pues nuestra unidad de medida generalmente es el metro. Entonces, el ancho unitario generalmente se toma una franja de 1 metro. ¿Qué cambiaría? Pues nada, el ancho unitario es 1 metro, el espesor del andén, 0.20, y lo multiplico por el peso y lo distribuyo en el ancho que debe ser aquí. ¿Listo? En donde, pues, esta longitud de la carga, pues, como es un andén para una persona, sería 1 metro, o si fuera para 2 personas, 1.50 metros. Y listo. ¿Se entiende? ¿Preguntas hasta ahí?
Y el ancho unitario no se usa. No, porque el ancho unitario es en este sentido. Y tú estás, o sea, el ancho unitario es en este sentido, pero tú estás viendo el ancho del andén en este sentido. Ya. ¿Sí? ¿Se Y entiende? una pregunta es, si fuera para 1.5, tendríamos que multiplicar por 1.5. No, no me están entendiendo. Una cosa es cuánto tiene el ancho para caminar, cuántos carriles tienen. Y otra cosa es cuánto toman de franja unitaria de diseño. Entonces, la franja unitaria de diseño es 1 metro, es un pie, lo que sea. Pero el ancho del andén, que es este ancho de acá, qué tan ancho es así, transversalmente, pues eso va a depender de cuántos carriles o cuántas personas o qué tan ancho va a ser el andén, ¿se entiende? ¿Listo? Ya. Listo. Entonces, esa parte para lo de carga muerta. Entonces, después se puede evaluar así, con esta metodología, pues también cuánto pesa por metro lineal, ¿sí? O por un pie lineal la superestructura de mi puente. Y pues no es nada más que multiplicar, sacar el área de la superestructura y multiplicarlo por el peso específico del hormigón. Y ya, ¿no? Y básicamente eso sería todo lo que habría que realizar. ¿Listo? Entonces, de aquí vamos a hablar de el peso de W, ¿sí? Entonces, esto sería el peso de el equipamiento para servicios públicos. Entonces, resulta que dentro del puente, pues se necesita pasar tuberías, tuberías de luz para la iluminación del puente, tuberías de agua, tuberías de datos y en general tuberías en sí. ¿Listo? Entonces, estos pesos de la tubería, ¿sí? Y también el peso de lo que sería la parte del espesor del pavimento se calcula similarmente a lo que nosotros estábamos haciendo en este caso, ¿no? Entonces, el espesor del pavimento, si yo tengo aquí mi superestructura, entonces si yo tengo aquí mi superestructura, digamos que tengo aquí mi puentecito, aquí tengo mis barreras, y yo voy a tener un ancho que va a ser el ancho del espesor del pavimento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, esto es una vista de la sección transversal del puente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para calcular el peso de lo que sería el pavimento, pues voy a necesitar el espesor del pavimento. Y voy a calcular también el ancho de vía. ¿Recuerdan que era el ancho de vía, no? El ancho de vía que vimos en la anterior clase. ¿Listo? Entonces, yo voy a tener que calcular el ancho de vía, lo voy a multiplicar por el espesor del pavimento y lo voy a multiplicar por el peso específico del pavimento. ¿Cuánto dijimos que era el peso específico del pavimento? 22 kilonewtons por metro cúbico, según las tablas del Ashton, ¿no? Entonces, básicamente, eso, como es un área por un peso por metro cúbico, pues me va a dar un peso por metro lineal que se colocaría en la sección longitudinal del puente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Bueno, ahora, el peso de los servicios públicos también es, de los ductos de servicio público también es importante. Entonces, para nuestra clase, nosotros vamos a tomar lo siguiente. Los ductos de agua, o el peso de los ductos de agua, lo vamos a calcular como el área del ducto por el peso específico del agua y por el número de tuberías.
o el número de ductos. ¿Listo? Entonces, los tubos, pues se ponen en el sentido longitudinal, ¿estamos de acuerdo? O sea, el tubo va a lo largo de todo el puente, ¿sí? Entonces, al calcular el área del tubo y multiplicarlo por el peso específico del agua, pues me va a dar una carga por metro lineal longitudinal en el puente. ¿Listo? Los ductos de gas, electricidad y teléfono o internet, pues que ahora es la misma cosa, ¿no? ¿Sí? Nosotros lo vamos a estimar como con un peso de 75 kilogramos fuerza por metro lineal de tubo, multiplicado por, nuevamente, el número de ductos. ¿Listo? Y prácticamente, pues eso sería. En kilonewtons, 0.735 kilonewtons por metro. ¿Sí? O lo que vamos a usar, pues va a ser 0.75 kilonewtons por metro. Listo. Entonces, con eso ya podemos calcular el peso del pavimento y el peso de los ductos, si es que yo les llego a preguntar en algún examen que el puente tiene tantos ductos de agua, tantos de luz, tantos de no sé qué, y el espesor del pavimento es tanto y no sé qué cosa. ¿Listo? Ahora, de aquí sí, vamos a pasar a las cargas vehiculares. Ahora, hay más cargas permanentes. ¿Listo? Dijimos que dentro de las cargas permanentes están las cargas de los empujes del suelo. ¿Sí? Esas cargas vamos a mirar cuando veamos las cargas de diseño para lo que son los estribos, que son las cargas que afectan y que influyen en el diseño de estos elementos. ¿Listo? Entonces, por ahora vamos a dejar esas cargas como las cargas permanentes que nos interesan. ¿Listo? Ahora, vamos a ir a las cargas vehiculares, que es lo que ya hemos hablado un poco. ¿Listo? Las cargas vehiculares en el AASHTO se las va a conocer con el nombre de cargas LL. ¿Listo? Entonces, las cargas vehiculares, como bien ya han investigado, ¿sí? Entonces, el AASHTO las usa una combinación de cargas que la llaman la HL93 por el año en el que fue definido, ¿no? Entonces, esta carga es una carga estadística. Obtenida para el tránsito de vehículos de Estados Unidos. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir con carga estadística? Quiere decir que yo no puedo ir a la tienda de la Ford, de la GMC o de lo que sea a pedir deme un camión HL93. No, no existe. ¿Listo? Entonces, básicamente está compuesta, como ustedes bien saben, por el camión de diseño. ¿Listo? En donde el camión de diseño va a tener ciertas configuraciones, ¿no? Yo voy a tener unos anchos que ustedes averiguaron, en donde yo voy a tener un eje líder
y unos ejes tráiler, que les vamos a llamar así, ejes tráiler. ¿Listo? Entonces, el eje líder es el eje de 8 kips, ¿sí? De peso, que va a estar separado del primer eje tráiler 14 pies o 4.22 metros, lo que estábamos hablando hoy en la mañana. ¿Listo? Entonces, aquí cosas de destacar, básicamente son algunas cosas importantes, ¿no? Aquí nosotros estamos hablando del peso de los ejes de los vehículos, ¿sí? Sin embargo, los vehículos van a tener, de alguna forma, 2 puntos de apoyo. O sea, cada eje tiene 2 puntos de apoyo dentro de, dentro de lo que sería el ancho del puente. ¿Listo? Entonces, este eje de 32 kips, ¿sí? Está repartido en 2 ruedas. Por lo tanto, a cada rueda le corresponden 16 kips y 16 kips. ¿Estamos de acuerdo? Eso porque yo voy a necesitar hacer modelos del puente longitudinal, en donde yo voy a ver al camión así, y modelos del puente en la sección transversal, en donde yo voy a ver al camión así. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Entonces, aquí tengo también la imagen que ustedes mostraban, en donde está el mismo camión, pero con las medidas en unidades del sistema de toneladas y pies. Bueno, ahora, este camión va a tener un ancho y por ahí alguien nos hablaba de que habían averiguado, habían consultado que el ancho del camión está muy limitado en los extremos a lo que tiene que estar más o menos cerca de lo que es el curb o lo que serían las barreras o lo que sería el andén o la vereda. ¿Listo? Entonces, para el diseño del voladizo, ¿sí? Nosotros vamos a pegarnos a la barrera, suponiendo que nosotros tenemos aquí una barrera, no un andén, sino una barrera. Yo me voy a pegar esto y lo voy a colocar en 30 centímetros para el voladizo. ¿Listo? Ahora, ¿qué quiero que se fijen ahí? Cuando yo hablo de 2 pies, ¿sí? Cuando hablo de 2 pies, ¿cuánto es 2 pies en metros? Serían 60 centímetros, un poco más realmente, ¿no? 60 centímetros, ¿listo? Lo que quiere decir que el ancho de un carril, de un vehículo de diseño, va a ser de 10 pies en total, ¿sí? 10 pies en donde de el borde de los 10 pies a el eje de la llanta, en donde aquí yo voy a tener la carga a la mitad, va a ser 60 centímetros. De ahí voy a tener al otro eje, de nuevo, 6 pies. ¿Cuánto es 6 pies? Serían 1,83 centímetros. Y de ahí, nuevamente al borde, yo voy a tener 2 pies. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, el ancho de la carretera, el ancho total de la carretera son 12 pies. Uy, esto está muy grueso. Un segundo. El ancho total de la carretera son 12 pies, o lo que es lo mismo 3.65 metros. Entonces, aquí es donde entra o existe un problema.
para nosotros hacer la modelación del vehículo, yo tengo 2 pies dentro del carril que me están sobrando para que yo pueda mover el camión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Y entonces, cuando yo haga, como el código me dice, yo necesito ubicar los camiones de tal forma que se produzcan los peores efectos en todos los elementos del puente, pues eso me trae una complicación, porque por cada carril yo voy a poderlo mover el camión dentro en un ancho que puede variar de 0 a 2 pies. ¿Listo? Para unas vigas, pues va a ser más crítico un estado en donde las cargas de las llantas estén directamente sobre la viga. Y para las losas que unen las vigas, pues va a ser más crítico cuando las llantas no están directamente sobre las vigas. ¿Se entiende? Y ahí se vuelve un problema de modelación, porque usted tiene que modelar eso para producir los peores efectos. ¿Listo? Entonces, digamos que esta parte nosotros nos lo vamos a poder de alguna forma medio como aprovecharnos de la norma y de lo que nos permite la norma para no necesitar hacer todas esas combinaciones que existen dentro de lo que puede ocurrir en el carril o en el ancho del carril de diseño. ¿Listo? Entonces, entendido el tándem, ¿no es verdad? El camión de diseño. El tándem de diseño va a ser un camión muy similar. Entonces yo voy a tener de nuevo mi camioncito, en donde en el camioncito cada uno de estos tiene, cada eje longitudinal tiene 25 kips, ¿no? Lo que significa, pues, que transversalmente va a tener 12.5 kips cada eje. Ahí la versión en inglés. El ancho del tándem es el mismo ancho del camión, lo que quiere decir que yo voy a tener el mismo problema. El tándem puede jugarse en 2 pies dentro del carril, que son 60 centímetros. ¿Listo? Adicional a eso, nosotros vamos a tener lo que sería la línea de diseño. ¿Sí? Y la línea de diseño, nosotros, y ustedes mismos averiguaron que la línea de diseño es un carril, o simula, mejor dicho, un carril con una carga distribuida que equivale a 9.56 kilonewtons. 952 kilogramos fuerza por metro lineal y que se distribuye en un ancho de 3 metros. ¿Cuánto es el ancho de 3 metros? Prácticamente equivalente. Los 3 metros son los mismos 10 pies de los que hemos hablado siempre. Entonces, los 3 vehículos tienen un ancho de 10 pies prácticamente y esos se pueden mover internamente entre el carril que tiene un ancho de 12 pies. ¿Listo? Ahora, ¿qué es la carga del carril de diseño? ¿Sí? Entonces, la carga del carril de diseño representa un tráfico vehicular circulando a baja velocidad. Eso es lo que representa la carga de carril de diseño. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? Creo que esa parte todo el mundo hizo la consulta y lo entendió, ¿sí o no? Ahora, ¿qué es lo que a mí me interesa como diseñador? Bueno, está muy chévere lo de las cargas, etcétera, 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 pero ¿y esta vaina cómo yo lo aplico en mi modelo? ¿Sí o no? Entonces, aunque existe esa limitación de que los
los elementos de los vehículos se pueden mover en o dentro de la superficie del ancho de 12 pies, afortunadamente los códigos los hacen como diseño de puentes para dummies, ¿no? Y el AASHTO también nos permite utilizar para ciertos puentes, pues unos métodos simplificados en donde yo puedo evaluar con unos factores de distribución y con unas tablas los momentos máximos de diseño para las losas del puente sin tener que hacer toda la variación de los vehículos por encima y hacer un modelo tridimensional. ¿Listo? Sin embargo, esos puentes tienen limitaciones. Por ejemplo, deben tener vigas totalmente iguales, de buena rigidez, conectados por una losa con un espesor constante y deben tener al menos 3 vigas que sostengan al puente, por decirlo así. ¿Listo? Entonces, eso aparte lo vamos a ver cuando hagamos el diseño. Lucy, ¿tenías una pregunta? Sí, digamos cuando tiene después del ancho de vía un espaldón, ¿los 3 metros del carril se le corren sobre el espaldón o queda como que del espaldón los 60 centímetros? Ya, ¿estás hablando para pegar las cargas a la barrera? Ajá. Ya, O sea, ¿le haz de pega a la cuenta que el barrera o espaldón, o sea, esto es para el diseño del voladizo. Independientemente si hay espaldón o no, yo puedo asumir que sobre un puente el vehículo va a llegar muy cerca a la barrera. Entonces, no importa si hay espaldón o no, igual yo coloco el vehículo a 30 centímetros de la barrera, del borde de la barrera, independientemente si hay o no. ¿Listo? Y si no es para el voladizo, sino, o sea, lo normal, ¿le pega a la barrera o al espaldón? No, si es lo normal, se supone que el espaldón va a transitar, es para que existan, pasen por ahí vehículos. Acuérdate que la berma, el espaldón, es un tráfico que no, o sea, va a permitir el vehículo, circular vehículos sobre el espaldón. Entonces, igual se coloca 60, así haya espaldón o no, para el diseño, se coloca que la carga del vehículo está a 60 centímetros del borde de la barrera, a menos que tú puedas garantizar de que no vayan a, por ejemplo, entrar a los andenes, porque cuando hay andenes, se retira 60 es del andén, porque tú estás diciendo que el andén no va a permitir tráfico de vehículos, ¿no es verdad? Con el espaldón no hay caso. El espaldón es un elemento para circular vehículos, así que eso es como si fuera un carril, ¿sí? Se lo toma como si fuera ancho para que circulen los vehículos. Sin embargo, el andén, si tú puedes garantizar que el andén nunca se va a quitar sobre el puente, entonces tú te retiras 60 centímetros del borde del andén, que se supone que no va a subirse por ahí un vehículo, porque va a haber una barrera que protege al andén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Bueno. Entonces, ahora, ¿qué pasa con las cargas? ¿Listo? En general, lo que estamos ahorita, lo que nosotros estamos hablando, ¿sí? Es que estas cargas, la carga viva vehicular, tiene combinaciones de cargas, ¿sí? Entonces, las combinaciones de carga viva ¿listo? Son 4. Yo le voy a llamar L1, L2, L3 y L4. ¿Listo? Entonces, cada vez que en las combinaciones, en las ecuaciones de combinaciones de carga, vean LL, cada una de esas se divide en 4 automáticamente. ¿No, Juan? En 4 automáticamente. ¿Listo? Entonces, la combinación de carga L1, ¿sí? Y L2 van a ser combinaciones de carga que tienen en cuenta vehículos en donde yo voy a necesitar estimar los momentos positivos máximos o los cortantes máximos
sobre la superestructura. ¿Listo? Esas serían la primera combinación de carga, L1 y L2. ¿Listo? Entonces, ojo, esta es para calcular momentos máximos positivos y cortantes máximos. Y les vamos a llamar L1 y L2. ¿Listo? Aquí de pronto le voy a cambiar. Ahora, existe también otra combinación que yo la voy a utilizar en cambio cuando yo necesite calcular los máximos momentos negativos. ¿Dónde se producen máximos momentos negativos? En los apoyos. Exacto. Solo en los apoyos, en puentes que son continuos. Yo puedo tener un puente de varios apoyos, pero entre apoyo y apoyo, luces simples. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, solamente cuando yo tenga puentes continuos que tengan varios apoyos intermedios, aquí nosotros vamos a decir que voy a utilizar esta combinación. Solo momentos negativos y la reacción en los apoyos. ¿Listo? Entonces, este es el caso que yo voy a utilizar para el diseño de, por ejemplo, las columnas del puente. ¿Sí? Porque yo necesito transmitir la reacción en el apoyo, que son las columnas. ¿Sí? Para lo que es la viga cabezal. ¿Sí? Para las fuerzas que transmite la viga cabezal, que son las fuerzas de la reacción en el apoyo. ¿Listo? Etcétera. ¿Listo? Ahora, ustedes averiguaron por ahí de que esta se aplica como, ¿sí? Se aplica como el 90% del camión o el tándem más el 90% de la línea de carga. Que en palabras o en números queda así. Vista esquemáticamente, esta combinación de carga es similar a que yo tenga, por ejemplo, la combinación L3, vamos a decir que es el camión, 90% del camión, más la línea de carga. Y esquemáticamente vendría a ser esto que ustedes ven acá. Ay. Se pegó mal. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto me quedaría el 90% de 8? 7.2. 7.2, que es lo que se ve acá arriba. A ver, espérense que no se está actualizando, no sé por qué. La tablet. ¿Listo? Entonces, hagan de cuenta que aquí hay un vehículo pegado en el mismo sentido. Ya, ahí creo que sí se va a actualizar. Dejen ver. No está funcionando. Ya. ¿Listo? Entonces, hagan de cuenta que yo tengo aquí el 90% de dos vehículos de diseño pegados uno del otro. La distancia entre el eje 3 tráiler del primero
y el eje líder del segundo debe ser mayor a 15 metros y puede ser infinito, lo que yo quiera, dependiendo de lo que tenga de largo el puente. Esta para mí va a ser mi combinación 3, ¿sí? 2 camiones pegados, el 90% de 2 camiones pegados en donde hay esta separación. La combinación 4 va a ser el 90% en cambio del tándem. Entonces, el 90% del tándem más la línea de carga. Entonces, ese esquema, ¿cómo me quedaría? Bueno, pues yo tengo aquí el 90% de 25. ¿Cuánto es el 90% de 25? 22.5. 22.5. 22.5 separados, lo que están separados el tándem. ¿Qué dijimos que eran 4 pies? Y de aquí yo voy a tener una separación que va a ser mayor a 50 pies. Separados 4 pies. ¿Listo? Ahora, estas, me falta algo. Me falta a esta de acá, sumarle el 90% de la línea de diseño. ¿Cuánto es el 90% de la línea de diseño? Me quedaría en punto 57 kips por pie. Y esa sería la combinación de carga que vamos a llamar L4. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la una, el camión más la línea de carga, 100%. L2, el tándem más la línea de carga, 100%. L3, 2 camiones separados más de 50 pies, ¿sí? Más el 90% de la línea de carga. Y L4, 2 tándems separados más de 50 pies por la línea de carga. ¿Se entiende cada combinación? ¿Sí? Bueno, no se olviden de que las dos primeras se utilizan para calcular los momentos máximos positivos y los cortantes máximos. Y las combinaciones 3 y 4, solamente momentos negativos y lo que serían la reacción en los apoyos, que vendrían a ser estribos. Ah, aquí me faltaba escribir otro, ¿no? Aquí también serían columnas, vigas cabezales y estribos. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, entonces para la próxima clase quiero que por favor hagan lo siguiente. Revisen en el libro, ¿sí? Revisen en el libro lo que es la carga CSUE o CE y BR. Esto es carga centrífuga y carga de braking, frenado, ¿ya? Entonces, revisen eso para la próxima clase y nos vemos el día, en este caso sería el día miércoles. ¿Listo? Que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Juan Carlos, chao. Chao. Gracias, Ay, Juan gracias Carlos. los que pudieron ayudarme. Muchas gracias, de verdad, ¿no? Juan Carlos, Chao. Juan Carlos, tenía una duda. Puedes Dime. quedar. Es sobre computacional, pero Ah, ya. Entonces, al link. sí, conéctate al de atención a estudiantes. Ahorita, ¿ya? Ya. Gracias, Juan Carlos. Bueno, chao. Chao.